Bien, amigos, la Universidad Federico Enríquez y Carvajal está patrocinando una conferencia magistral que dictará el doctor Julio Cavero, profesor de la Universidad de Sevilla en España y experto en didáctica y organización escolar. Nosotros los viejos tenemos la particularidad de que tenemos miedo de que nos digan quedaos y tenemos que estar actualizándonos constantemente, y a pesar de ello los avances nos llegan más rápido que nuestra capacidad de actualización. Eso es propio de todas las edades. Uno apenas está terminando de entender una cosa. A mí me quedan menos días, entonces tengo que acelerar más el paso cuando justamente el paso está más lento. Pero donde más ocurre eso no es solamente en las profesiones liberales. Los médicos tienen que enterarse de los nuevos avances, de los nuevos tratamientos, de las nuevas medicinas. También ocurre más en educación. En educación la situación es difícil, porque entonces está incluido el tema de la digitalización y ahora con la educación a distancia. Nosotros quisiéramos hablar de educación con el doctor Julio Cavero, pero lo primero que tenemos es que irnos a las definiciones. Y cuando hablamos de experto en didáctica y organización escolar, para el público que tiene la revista y para esta hora y a la hora que se repite este espacio en la noche, primero la agitación de la hora de todo el mundo ir a trabajar, y la otra, el descanso cuando se regresa a casa y ver de nuevo la revista. Profesor, definición de didáctica. Hombre, yo diría que la didáctica es la ciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, pues lo mismo que para saber construir un edificio uno tiene que tener un conocimiento específico, para saber enseñar, pues uno tiene que tener un conocimiento específico. Y eso, pues como usted bien decía, nos encontramos en una situación verdaderamente complicada, ¿no? Y ya Bauman decía que vivimos en tiempos líquidos. Ante todo, duraba relativamente bastante tiempo, pero en la actualidad, en estos tiempos líquidos, en estos tiempos flexibles, lo que anteriormente, por ejemplo, a nivel de conocimiento o a nivel de contenido, duraba bastante tiempo, los descubrimientos eran lentos, la información que surgía era lenta. En la actualidad, pues, digamos, por una parte gracias a la globalización, por otra parte gracias a la digitalización y a los medios de comunicación de masa, los cambios son muy rápidos. Y eso implica, desde mi punto de vista, una cosa que es verdaderamente importante, ¿no? Y es que los profesores tienen que formarse y tienen que trabajar con los estudiantes de forma diferente a como lo hacíamos en la sociedad. Justamente, para que incluya ahí, los profesores tienen que formarse, actualizarse de una forma diferente a como lo hacíamos en el pasado. Totalmente. Pues mire lo que está pasando. En diferentes áreas del vivir, por ejemplo, en el caso de la medicina, que es lo que nosotros manejamos un poquito con más experiencia, tenemos que el médico de hoy no es el médico de antes. Tiene que actualizarse y a una velocidad que no perjudique el paciente. Primera figura de la medicina, el enfermo, no el médico. El médico que tenía algunas veces aptitudes que le acreditamos hasta divinidad, lo que sencillamente es un técnico que aplica lo que aprende. En el caso de la educación, pregunto, en que la figura principal es el estudiante, no el profesor. Ese profesor es un mensajero de la educación, tomando las cosas que se van ingresando a los sistemas educativos para beneficio de esa figura que es la principal, que es no el paciente, sino el estudiante. Yo
Hay una cosa que usted dice que me parece verdaderamente interesante y que no todo el mundo la asume. Se sigue pensando que la persona clave del proceso de enseñanza-aprendizaje es el docente. Yo creo que no, es el estudiante. Seguro. El gran cambio que se produce, vamos a llamarlo en la didáctica, en esa sociedad del conocimiento, es que tenemos que hacer que todas las variables del sistema educativo, contenido, evaluación, docente, estrategia, metodología, tecnología, giren alrededor del estudiante, ¿no? Y desde esa figura, el profesor antes lo tenía todo perfectamente controlado, porque todo estaba claramente definido. Había uno que sabía, que era el docente, y otro que no sabía, que tenía que aprender, que era el estudiante. Y además asumíamos que el aprendizaje era igual a la capacidad como yo repetía la información como me la habían dado. Si yo la repetía igual, tenía más nota y por tanto yo era muy inteligente, era un buen estudiante. En una sociedad donde la información cambia a tal grado de velocidad, posiblemente el estudiante tenga que tener otras competencias diferentes a los que tenía el estudiante en la sociedad postindustrial. Toda escuela tiene que responder a formar a las personas para la sociedad en el momento en el cual se vive. Si nosotros nos movemos en una sociedad donde todo está cambiando con verdadera rapidez, posiblemente las competencias que tengamos que despertar en los estudiantes no es tanto ¿cómo diría yo?, la memorización de la información, y no estoy diciendo y no estoy en contra de la memoria como estrategia cognitiva que hay que potenciar, sino posiblemente tengamos que despertar otro tipo de competencias, como creatividad. Pero usted está diciendo algo y me está chocando, es que hay una educación universal básica, pero hay una educación especializada por país, por región, o por profesión, realmente el conocimiento es específico, puede globalizarse, o el conocimiento tiene que ser en áreas aplicadas a sociedades, a países o a regiones. Yo creo que hay sociedades que necesitan determinados lo que usted le tipos. enseña a un muchacho en Andalucía es lo que le enseñaría aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En determinados aspectos sí, y en determinados aspectos, cuando por ejemplo yo aquí estoy trabajando con el profesorado de la Universidad UFE, el profesorado aquí de la Universidad UFE recibe los mismos contenidos y los mismos bloques de conocimiento sobre cómo utilizar las tecnologías que, como por ejemplo, pues bueno, yo lo puedo hacer en Chile o lo puedo hacer en mi Universidad de Sevilla. Bien. Lo que sí está claro es que el alumno de aquí y su sociedad de aquí tiene unas características específicas y, por tanto, esos conocimientos globalizados después los tendrá que, digamos, hacer específicos a resolver problemas de comunicación concretos que se dan en su país, que, por ejemplo, no se dan en el mío, y que en el mío se pueden dar problemas que no se dan en el suyo. De ahí que, disculpe, que una de las competencias que tienen que tener, digamos, los docentes y también los estudiantes es el aprender a aprender. Si yo creo que la persona que en la sociedad del conocimiento dice que ya sabe todo es la que está muerta, porque esto está cambiando con tal grado de necesidad que la gente tiene que tener ese tipo de... Profesor, en el currículum dice didáctica y organización escolar. Nosotros generalmente cuando hablamos de escolaridad siempre pensamos en primaria, intermedia, bachillerato. Nunca le aplicamos la palabra escolaridad al área universitaria es común para todas las áreas. Escolaridad es conocimiento. Yo diría, más que nada la organización escolar lo que se refiere a cómo uno organiza, pone a disposición todas las variables que se pueden dar en el sistema educativo para dirigirlo hacia un fin específico. A cualquier nivel. A cualquier nivel. Hay una organización escolar, digamos, para lo que pueden ser los centros educativos de infantil y demás. Lo que pasa que todo eso va cambiando. Y pongamos un ejemplo. Hasta ahora los conocimientos que un estudiante adquiría o que una persona adquiría lo adquiría básicamente a través del conocimiento formal. Hoy en día uno adquiere muchos más conocimientos a través del contexto informal y no formal que muchas veces en el propio contexto puramente educativo. Le voy a poner un ejemplo. Toda la significación que pueden tener las redes sociales como elemento de aprendizaje e intercambio de información entre las nuevas generaciones. Ese también es un nuevo reto que se le presenta al profesor del futuro. Sí, pero llega todo, lo bueno y lo malo. Evidentemente. Entonces, no debería entonces estar formando
incluirse dentro de esa reforma educativa y dentro de estas nuevas competencias que se desarrollan. ¿No debería también tomarse más en serio lo de desarrollar la capacidad de discriminación y de curación de contenidos, vamos a decir? Es que esa es una de las competencias básicas que tiene que tener, por una parte, el docente, como curador de contenido, y por tanto hacerle llegar a los estudiantes lo que pueden ser los contenidos más significativos que pueda haber en la red, por poner un ejemplo, pero también la competencia básica que tiene que tener el estudiante es la competencia de saber evaluar y discriminar la cantidad de información. Porque muchas veces presuponemos que porque una información, vamos a ponerlo, para no dar ningún nombre, que pueda estar en Internet, automáticamente ya es válida, no. Yo soy de los que he dicho muchas veces que en Internet hay bastante pornografía intelectual. No lo creemos todo automáticamente. Decimos, como está aquí, ya eso es cierto. No, es el estudiante, o si ustedes quieren, es la persona la que tiene que tener competencia de ciudadanía digital para saber discriminar y evaluar la información. Julio Cavero es profesor catedrático de la Universidad de Sevilla, España, experto en didáctica y en organización escolar. Él nos visita para la puesta en circulación de su libro La incorporación de las formaciones polimedias a la educación y de la conferencia magistral que dictará sobre uso de polimedia como recurso didáctico en formación presencial, virtual. Antes de que él nos defina la polimedia, quisiéramos hacerle un regalo que nos acaba de llegar a través del amigo Julio Mieses, y se trata de un profesional que es un ejemplo de cómo se progresa de manera política en estas sociedades. Se trata de un regalo que agradezco muchísimo y que le voy a hacer llegar a mi invitado de hoy, porque así voy a tener la oportunidad de ir a la librería y comprarle su libro. Se trata de un ingeniero graduado de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Derecho. También es graduado de la Universidad del Caribe en el 2004, maestría en Administración de Políticas Públicas. Tiene una maestría de Relaciones Internacionales en la UNFU, maestría en Economía en el País Vasco de España, maestría de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad de Santo Domingo y un doctorado en Economía de la Universidad del País Vasco en España. Su nombre es Félix Bautista y le agradecemos muchísimo que nos dedica con cariño y afectos este libro. Y como tiene que ver con el área suya, quizá usted le dé, se dice educación de calidad. Amén. El imperativo del desarrollo y la equidad social. Del ingeniero, vamos a hacérselo llegar al profesor Julio Cavero, que yo al mediodía visitaré el centro Cuesta del Libro. Se lo doy con todo y dedicatoria. Profesor, ¿qué es polimedia? Vamos a ver. Antes de, si me permite, de indicarle lo que es polimedia, le voy a contar lo que estamos haciendo en la Universidad UFE. La Universidad de Sevilla firmó un convenio con la Universidad UFE y a partir de ahí lo que estamos haciendo es trabajando en incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en esta universidad. No tanto desde un punto de vista instrumental, sino más haciendo hincapié en la parte educativa. Yo soy de los que creo que las tecnologías no van a transformar por sí solas la educación, sino que las tecnologías son una herramienta verdaderamente significativa para poder hacer cosas. Y dentro de esas herramientas que estamos incorporando, una es la herramienta polimedia. La herramienta polimedia lo que permite es que un docente pueda grabar fácilmente y producir pastillas de vídeo sobre pastillas de vídeo, vídeos educativos, por decirlo de ese término, de una forma verdaderamente fácil y rápida para sus estudiantes. Y esos clics de vídeos que pueden servir para diferentes cosas. Por ejemplo, imagínese para presentarle un concepto claramente a los estudiantes, por ejemplo, para explicarle cómo se tiene que hacer una práctica de laboratorio, por ejemplo, para explicarle cuál puede ser la síntesis más significativa de un tema o los pasos que, por ejemplo,
para hacer algún tipo de proceso tiene que estar dando el estudiante, después perfectamente puede ponerlo a disposición del estudiante o bien directamente a través de soportes como pueden ser subiéndolo a YouTube o por ejemplo dentro de la propia plataforma que tiene la universidad que está construyendo para hacer acciones de formación virtual. Es más o menos como un concepto semejante a los tutoriales. Uno se pone, a veces alguien no sabe nada de algo, puede ser de lo más elemental que puede ser cocina mecánica o cualquier asunto que quiera resolver. Se busca un tutorial en YouTube y de una vez alguien que logró resolver el problema lo enseña. ¿Es algo así? La tecnología es poco más o menos la misma. Sí. Y de lo que se trata es precisamente, fundamentalmente, de que el profesor haga buenos materiales educativos para los estudiantes con un mínimo esfuerzo. Porque desgraciadamente muchas veces las tecnologías no se incorporan a la práctica educativa por dos cosas. Una, porque supone mucho esfuerzo para el docente y el docente no está preparado desde un punto de vista tecnológico. Pero tengo miedo a la velocidad. La velocidad... A la velocidad, porque mucha gente se queda atrás. Evidentemente. O sea, y además una de las cosas que tiene la ventaja del polimedia es que no solamente el material puede estar puesto a disposición en las redes, que entonces, como usted bien dice, aquellas personas que podemos ampliar la brecha digital entre los que tienen acceso a esos recursos y más, y en vez de conseguir, vamos a llamarlo, contextos inclusivos, hacer contextos completamente diferentes y perjudicar a, digamos, a la gente que no tiene más recursos. No, al contrario, esto se puede utilizar en formato abierto y en formato cerrado. El alumno se lo puede llevar desde un pen y por tanto verlo en su casa sin la necesidad de tener conexión a Internet, o el alumno puede acceder directamente a Internet. Esa es la versatilidad que tiene esta tecnología y que puede ser utilizada para muchas cosas. Pero yo coincido plenamente con usted. Incorporar las tecnologías y además en determinados sitios hay que tener mucho cuidado, porque más que, digamos, favorecer, podemos perjudicar y podemos acrecentar la brecha digital. Y el hecho de que se haya, por ejemplo, lo que vivimos hablando acá, de que aquí los celulares se quedan obsoletos en la mano de mucha gente sin siquiera llegar a saber para qué sirven todas las funciones que tienen, y mucho menos aquellas que pueden servir para mejorar sus condiciones de vida a través de la educación y del acceso a una información correcta. ¿No cree usted que quizá podría comenzarse por enseñar que la tecnología es más apropiada para educación que para entretenimiento? Que eso es lo que nos está... En la primera parte yo hablaba de la adquisición que tienen de competencias digitales que tienen que tener los estudiantes, pero que tiene que tener la ciudadanía. Sí. ¿No? Yo creo que desgraciadamente muchas veces nos vamos a la última tecnología sin haberle sacado ni un mínimo porcentaje de posibilidades a la tecnología antigua, ¿no? Y pensamos que innovar en educación, hacer una educación de calidad, hacer una educación fantástica, es incorporar la última tecnología, ¿no? Yo creo que hacer una buena educación es utilizar la tecnología adecuada para resolver un problema de comunicación con los estudiantes. Alguna vez la tecnología puede ser pues todo eso que se llama la web 2.0, realidad aumentada y todo ese tipo de cosas, y otras veces un simple folio donde el profesor es capaz de aplicar una estrategia específica con eso, ¿no? Y es bajo esos principios sobre los que nosotros estamos trabajando allí. Es decir, crear herramientas que sean fáciles de utilizar por el profesor para que fácilmente el profesor pueda crear materiales adaptados a las características de sus estudiantes. Y además con un mínimo esfuerzo. Pero yo creo que todo parte de eso, de que la gente tenga competencias para saber utilizar la tecnología. Hay una serie de elementos que están bien establecidos. El profesor que conoce su materia, enseña bien su materia, no hay ninguna duda. La polimedia es una forma de educación, es un método, ¿qué es la polimedia desde el punto de vista práctico? Una forma de crear objetos de aprendizaje para que los alumnos aprendan mejor. ¿Diferente a todo lo que hemos hecho ahora? Yo no diría diferente, sino diría, pues bueno, donde uno puede, por una parte, integrar, imagínese gráficamente, una presentación en PowerPoint con la imagen del profesor contando y describiendo ese PowerPoint y explicando los conceptos específicos. Es una forma de crear recursos educativos adaptados a las características y necesidades de los estudiantes, fácilmente producidos por los docentes. Bien, profesor, saliéndonos totalmente del tema, en que doy por sentado que el conocimiento es lo más importante. Si conocer
es el único camino al éxito, aunque no se asegure. Ahora, cuando hay una persona con una escolaridad muy baja, que tiene éxito desde áreas que necesariamente se necesita algún tipo de conocimiento. Y le hablo por ejemplo, de lo que nos afecta en estos tiempos, que es la riqueza. Personas que logran, no un Bill Gates, no, me refiero a una persona común que usted diga, pero ¿y este señor es el dueño de este emporio? ¿Cómo ustedes justifican el que personas con baja escolaridad puedan tener mucho más éxito que personas que a veces nos dicen aquí, es que ese no es más que un intelectual? Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa son las competencias. O sea, las competencias. Hay una persona, por su experiencia, por haber aprendido en los contextos formales y no formales, puede adquirir un grado de conocimiento que, por ejemplo, para determinados negocios, hablando en estos términos, perfectamente pueda realizarlo. Y a lo mejor puede, y seguro que sabe realizarlo, si es un empresario exitoso, desde un punto de vista práctico. A lo mejor desde un punto de vista del conocimiento científico, de cómo eso se pone en funcionamiento, no lo necesita. Pero tiene tal grado de conocimiento práctico que ha ido adquiriendo con la experiencia y con su propio desarrollo profesional que perfectamente se desenvuelve. Desgraciadamente no hay... Sí es cierto que hay una correlación entre que una persona pueda tener unos estudios avanzados y pueda después, digamos, tener unas ciertas condiciones garantizadas de, vamos a llamarlo, de calidad de vida. Pero no siempre la relación y la correlación es perfecta. Hay gente que ha aprendido a desenvolverse perfectamente en el contexto social y profesional, son exitosos y son buenos profesionales. Y ojo, a lo mejor también la escuela debería después analizar esas buenas prácticas que hacen esos empresarios y qué es lo que han aprendido y llevarlo a la escuela. En esa conferencia, primero, ¿dónde es y cuándo? Pues es en la Universidad UFE, creo que era donde estaba antiguamente. Hoy. No, es el miércoles. Es donde estaba el consulado americano. Efectivamente. ¿Eso es para profesores? Es para profesores. Bien. ¿De esa universidad o están invitados otros profesores? Están invitados otros profesores. Bien. Porque lo que creo que también lo que le interesa a la universidad es dar a conocer todos los esfuerzos que están haciendo y que además, por ejemplo, pues también la idea es que esos propios documentos que van a ser sus profesores pues puedan estar ubicados en un canal de YouTube específico educativo que ha creado la universidad para que después otros profesores de la República Dominicana o vamos a llamarlo del mundo mundial, como podríamos decirlo, pues puedan beneficiarse de esos documentos, de manera que haya un conocimiento que sea abierto. Doctor, no me gusta arrinconar invitados preguntándole cosas o que no son de su especialidad o que no estamos preparados para responderlo, pero cuando uno habla con un profesor de una universidad como la Universidad de Sevilla, entiende que hay una experiencia alrededor de lo que es la polimedia, no solamente polimedia. Decíamos cuando usted venía al programa de que había algunas cosas que debían incluirse en los currículum y en de los estudiantes. Y yo quiero preguntarle su experiencia, sobre todo de esas cosas que ya están establecidas. Se supone que informática es indispensable, idiomas, un segundo idioma, se cae que es inglés. Ahora, ¿qué otras cosas? Yo decía, conciencia fiscal, por ejemplo, moral y cívica, que se sacó de todo. La experiencia suya, ¿qué cosas deben incluirse y qué cosas ya deben de salir de los currículums? Yo sacar de los currículums nunca me gustaría sacar nada. Y le voy a decir por qué. Por ejemplo, supongamos ha habido un cierto debate y en España ha durado, por ejemplo, quitar asignaturas como filosofía, quitar asignaturas como religión, lengua, por ejemplo.
Bueno, religión es una asignatura que está también marcada con lo que sería un bagaje cultural. La religión no solamente implica una espiritualidad, sino implica también un desarrollo cultural y una visión sobre la vida. Y por tanto, pues puede ser también una cuestión que puede ser interesante. Yo no soy más partidario de ir quitando, sino de plantearnos que el estudiante va a vivir en una sociedad completamente diferente. Y eso implica desarrollarle nuevas competencias e incorporar, si se quiere, darle el término a asignaturas para que sea capaz de adquirirlo. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas importantes es la creatividad. Creo que otra capacidad importante es la capacidad de innovación. Y creo que también otra cosa importante es que los estudiantes adquieran la competencia de colaboración. En una sociedad del conocimiento, yo creo que no tiene sentido trabajar solo. Yo lo digo lo mismo respecto a los profesores. Los profesores hablamos muchas veces de trabajo colaborativo en nuestros estudiantes, pero después los profesores no queremos colaborar entre nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que el profesor que trabaja solo muere solo. Y son, digamos, nuevas competencias. ¿Eso se pueden desarrollar con nuevos bloques de contenido? Pues por supuesto. Una de los problemas que tenemos la gente de la edad mía y que hemos en algún momento o recibido o hemos dado clase, es el hecho de que si el profesor en las aulas, ¿qué debe de enseñar? Repetir lo que el libro dice, explicar lo que el libro dice, plantear experiencia, como por ejemplo en el caso suyo, que plantea una forma diferente. Mire, polimedia. El papel del profesor en las aulas y sobre todo en el momento de desarrollo intelectual de ese estudiante, que no es lo mismo un estudiante ya alfabetizado de tercero a cuarto grado de primaria que una persona que está en octavo. El enseñarle lo que debe hacérsele en el momento indicado. Yo creo que el profesor del futuro fundamentalmente lo que tiene es que crearle desafíos y retos intelectuales al estudiante. Crearle desafíos y retos intelectuales. Y me explico. Yo creo que hay una cosa que es importante. Que le transmita los contenidos que el estudiante tiene, o bien en la red, o que el estudiante tiene en el libro de texto, yo creo que en la actualidad no tiene mucho sentido porque los materiales están ahí. Evidentemente explicarle sí, o como decía anteriormente su compañero, pues una de las funciones que yo creo que va a tener el profesor de futuro es el de curador de contenido, es decir, evaluador y llevarle los contenidos más adecuados. Y juzgar los contenidos. Y evidentemente el profesor tiene que tener la capacidad de evaluación de los que el estudiante ha adquirido en información y en un cúmulo de competencias. La materia prima que estamos utilizando es la del estudiante. Yo prefiero medir la repitencia y la deserción escolar. También. En cada caso. Sí, o sea, vamos a ver, un sistema educativo yo creo que mide su calidad no fundamentalmente por los que llegan, sino por los que abandonan. Muchos de los problemas de la educación a distancia y muchas de las instituciones que se dedican a la educación a distancia dicen el número de personas que han finalizado, los que han egresado, pero no dicen la relación entre los que ingresaron y los que finalizaron, por poner un ejemplo. Las razones por las que lo hacen. Entonces, yo creo que eso es necesario. Yo, fundamentalmente, lo que soy es catedrático de tecnología educativa y yo a los estudiantes de mi universidad les digo que el rol clave que va a desempeñar el profesor del futuro es el de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Bien. Y me explico. Tenemos muchos medios, uno puede ser polimedia, otro puede ser el libro de texto, otro puede ser todas las herramientas de la web 2.0. Y entonces, ¿cómo el profesor organiza todos esos recursos para que el estudiante aprenda y adquiera sus competencias interaccionando con los materiales de enseñanza, interaccionando con sus compañeros e interaccionando con el profesor? Y la función clave del profesor, desde mi punto de vista, no es transmitir la información, sino cómo diseña o cómo organiza todas esas variables que tiene dentro de su ámbito educativo para que el alumno aprenda. Bien. Y eso requiere nuevas competencias. Profesor, en la escuela hay enseñanzas que son obligadas y que no tienen discusión. Idiomas, la lengua materna,
la matemática, la física, la química. Ahí no hay discusión, un teorema es un teorema y no hay que discutirlo. Ahora, en las otras que los textos meten medio en una camisa de fuerza intelectual al estudiante. No. Lo que va es el libro de historia de fulano de tal. Lo que va es la historia universal de Perencejo. Lo que va es la filosofía de Sutanejo. Realmente, el papel del profesor en esas materias, ¿cuál debe de ser? Yo es que creo que un profesor que en el siglo XXI le diga al estudiante que lo único válido sobre su área de conocimiento es un libro de texto me parece un error. Pero no aunque es el profesor, aunque sea el mismo. El organismo regulador. Es que puede ser un error del organismo regulador y de la universidad. O sea, yo creo que a un estudiante no se le puede decir, y yo creo que eso limitar la capacidad de creatividad y la capacidad de innovación de un estudiante si uno le dice, mire usted, sobre el ámbito de tecnología educativa, el único libro de texto es el que ha hecho el doctor Julio Cabrera Almenara. Yo eso no lo hago en mi asignatura y me parecería también un error intelectual que otros profesores le hagan en otras asignaturas diciendo que lo único que tiene que saber un estudiante es los libros de textos que yo he escrito. No, yo creo que las cosas son tan amplias que lo que hay es que manejar diferentes objetos de aprendizaje. Una parte puede ser el libro de texto, otra parte puede ser... Yo creo que ese era un modelo de universidad o un modelo de enseñanza secundaria propia de la sociedad postindustrial. En la sociedad del conocimiento yo creo que ese modelo no es válido. Vamos a un experimento, Carlos. ¿Qué es polimedia? Bueno, utilizar más de un medio para dar a conocer las cosas, no solamente el profesor, el conocimiento, sobre todo para educar, es lo que el profesor nos está enseñando. Entiendo que tiene que ver que ya tenemos que dejar de pensar que solamente un profesor parado frente a un grupo de estudiantes diciendo su conocimiento es lo único, o recomendar, lean tal libro, vayan a buscar tal fotocopia a tal sitio para que ustedes puedan aprender, sino que creo que, si he captado bien su idea, es que también se debe incentivar a que usted también como estudiante tiene derecho a disentir de esto que yo le estoy diciendo como profesor. O sea, tiene derecho también a buscar la manera de refutar este conocimiento y mientras busca cómo refutarlo también puede encontrarlo. ¿Entendió él el asunto? Sí, lo entendió, pero y además creo que va en una dirección correcta. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros los que nos dedicamos a la educación trabajamos con una taxonomía de objetos de aprendizaje, ¿no? La taxonomía más famosa es la taxonomía de un autor que se llama Bloom, cuya en la primera versión la última categoría era evaluar. Es decir, el máximo nivel de competencia que podía adquirir un alumno cuando aprendía algo era evaluar. En la taxonomía, en la revisión de la taxonomía de Bloom para la sociedad del conocimiento ya no es evaluar, es crear. Es que el estudiante se convierta también en proconsumidor de información, no solo en consumir, sino también que sea capaz de crear, evidentemente, a su nivel y demás. Y crear es reflexionar, evidentemente. Claro que sí. Bien, vamos entonces a darle las gracias al profesor Julio Cavero, catedrático de la Universidad de Sevilla, España, y experto en didáctica y organización escolar. A los profesores universitarios que se dedican a la docencia. Yo quiero decirle que el apellido de él es muy concurrente en la educación que se impartía aquí en otro tiempo. Había un libro. Cavero, no. Muchos profesores de apellido Cavero. Pues no lo sabía. Sí. Algún barco que llegó lleno de andaluces. Pero lo mío es Cavero con B. Muchas veces donde hay más ha habido Cavero con V. Bien. La conferencia magistral de la Universidad Fray Enrique Ureña sobre uso de polimedia como recurso didáctico en la formación presencial virtual. Profesor, gracias por estar con nosotros. Deseamos mucho éxito a usted y a la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato.